Saludos amigos, amigas, señoras, señores, esperando estén lo mejor posible. Gracias por venirse a informar aquí a Toño el Subterráneo 4T, por sus likes y suscripciones. Esto de los artículos que sí se están contrapunteando en la Constitución es un asunto que en México sí nos debe de preocupar. Pienso que con la cuestión esta de que un ministro salga precisamente a utilizar un artículo desbancando, ignorando a otros que también se deben de tomar en cuenta, habla de también los criterios que en base a interpretación pues no están manejados de una manera realmente que garantice la justicia y que se establezca la justicia, porque aquí las cosas, así como las venía manejando el prianismo, además de una manera a conveniencia, pues no podemos seguir contando artículos ni en la Constitución ni en los códigos penales que sigan dejando lagunas o hasta océanos, y que todo se ponga en base a una interpretación. O sea, eso no brinda ninguna garantía para nadie, y esto implica que entonces la impunidad puede seguir permaneciendo, así como las mentalidades corruptas. O sea, el Poder Judicial está para ver por la legalidad y la justicia de las cosas, y no para precisamente que funcionen como puentes para que la impunidad y la corrupción persistan. Aquí dice que el artículo 129, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los miembros del Consejo de Judicatura Federal, solo podrían ser privados de sus puestos en forma y en términos que determine el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También se procederá en los términos del párrafo anterior cuando los propios servidores públicos violen prohibiciones previstas en el artículo 101 constitucional, imponiéndole además la sanción a la pérdida de las prestaciones y beneficios que correspondan y las señaladas por comisión de delitos. Esto en México jamás lo hemos visto, ha sido en casos muy contados, o en casos que realmente pues se puede ver como chivos expiatorios, porque cuando se llega realmente a la cabeza de los problemas ni se les toca o se les mantiene, ¿no?, en el puesto. O sea, se les hace justicia. El artículo 130 dice, fíjese, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados de circuito y los jueces de distrito serán responsables de establecer o fijar la interpretación de los preceptos constitucionales en las resoluciones que se dicten. Interpretar en lo que ustedes me digan, excepto cuando ya nos referimos a clases de idiomas extranjeros, para poderlo traer a un concepto que se pueda entender en el lenguaje del país que es. La interpretación en la legalidad pues se puede prestar a muchas cosas, y ya únicamente lo que logra es que se atrapen tantas cosas en un clima de ambigüedad. El artículo 131 dice, serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial. Esto del caso de García Cabeza de Vaca, y esto de que un ministro haya salido ayer a precisamente decir que sigue teniendo fuero, pues está yendo en contra de la independencia de la función judicial, porque obviamente para esto ha existido un proceso. Las investigaciones y carpetas realizadas por la Fiscalía General de los delitos que ha cometido García Cabeza de Vaca, además del proceso que se inicia desde la Cámara de Diputados para poder ver que en la mayoría, aceptándose eso así como sucedió, pues se pueda llevar a cabo el juicio político, ¿no?, para que precisamente entonces ese cuadro legal se conforme y pueda tener entonces la situación de que la Fiscalía General, con el desafuero hacia cualquier servidor público o funcionario público, puedan entonces hacer las investigaciones, las indagatorias, y precisamente estar causando las cuestiones a interrogatorios, a tener a la persona precisamente pues vigilada como se debe, además de estar pidiendo más documentación que saben ellos que precisamente el acusado tenga. Al momento que el Poder Judicial no está atentando contra
la independencia de la función judicial, pues obviamente entonces están sirviendo para que esa persona siga viviendo en estado de impunidad, que siga gozando de ese fuero, tales como aceptar las consignas, presiones, encargos o comisiones o cualquier acción que genere o implique subordinación. Y francamente pienso que en tantos de estos casos, así como el de García de Vaca, aquí existe una situación de subordinación. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del Poder Judicial. Ahí está ese caso también. Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deben de realizar. Impedir los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los derechos que legalmente les correspondan a los procedimientos. O sea, aquí se está impidiendo precisamente, se está poniendo un alto a un procedimiento judicial, ¿no? Con el caso de García Cabeza de Vaca. Conocer algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos. Bueno, realizar nombramientos, promociones, rectificaciones, esos ya no son puntos que nos interesen. Incumplir las disposiciones constitucionales y legales en materia de propaganda y de informes laborales de gestión, la omisión de que se refiere al artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las demás que determine la ley. El procedimiento para determinar las responsabilidades, dice el artículo 132, de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, a que se refiere este título, iniciará de oficio, que es lo que precisamente ya está iniciado de oficio, contra García Cabeza de Vaca, por queja o denuncia presentada por cualquier persona o institución, por el servidor público que tenga conocimiento de hechos, o por el agente del Ministerio Público Federal. Las denuncias anónimas son tramitadas cuando estén acompañadas de pruebas documentales fehacientes. Las denuncias que se formulen y deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción o infracciones, presumiendo la responsabilidad de el servidor público denunciado. Pues ahí están las carpetas y las investigaciones que la Fiscalía General, si no tuviera las carpetas y las pruebas, el Congreso de la Unión, los diputados no pudieron haber llevado entonces la sesión para el desafuero de García Cabeza de Vaca. Aquí es donde se encuentran las determinaciones bastante encontradas de este ámbito de la interpretación, como lo dicta el artículo 130. O sea, aquí las cosas deben de ser manejadas de una manera más clara, y lo vuelvo a repetir, la Constitución, así como los códigos penales, se debe de ser renovada para que realmente las cosas se establezcan en un orden congruente, sensato y con fundamentos, no para que alguien salga con determinaciones que estén alejadas, que con un solo artículo bloquee o no le haga caso a los demás artículos en la Constitución. Pero eso ha venido pasando en nuestro país, y eso también cubre el caso de García Cabeza de Vaca. Al respecto, nuestro presidente informó lo siguiente hoy en la conferencia de prensa. Presidente, preguntarle también, pues el día de ayer se anuncia que la Fiscalía General de la República interpone esta reclamación ante la Corte por la decisión de unirse al fallo del Congreso Local de Tamaulipas y revertir pues el llamado que hizo el Congreso Federal, la Cámara de Diputados, para el desafuero. Saber su opinión. Usted comentaba que ya estaba desaforado el gobernador, lo mismo que opina la secretaria de Gobernación. Sin embargo, pues aún la Corte dice que no. Pues tiene que resolverlo el Poder Judicial. La opinión de la secretaria de Gobernación es de que no hay fuero. La resolución de la Corte es no clara en este caso, diría yo ambigua, y tienen que resolver. Está en manos del Poder Judicial. Nosotros lo que
podemos decir es de que no encubrimos a nadie y que ya no queremos que sigan deteniendo a mexicanos en Estados Unidos y que se siga manteniendo la idea de que en México se protege a delincuentes. Eso no, porque afecta la imagen de nuestro país. En México no se permite la corrupción ni la impunidad. Antes sí, ahora no. Entonces, si el FBI envía información al gobierno de México acerca de una persona, el gobierno de México tiene que investigar. Antes mandaban del extranjero a pedir información sobre dinero que depositaban políticos en otros países y se respondía de que no había aquí nada que perseguir, nada que investigar. Eso no. No vamos a ser nosotros rehenes de gobiernos extranjeros. El gobierno de México tiene autoridad moral y autoridad política. Entonces, por eso, en este asunto, como en todos, cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Y el Poder Judicial tiene que resolver con claridad, nada de ambigüedades, nada de estar retorciendo la ley, con claridad. No a lo leguleyo.